Buenos días, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Romano Móvil y su estudio verso a verso. Hay una canción que decía así, ¿no? Su estudio sistemático de la carta de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis, ¿no? Ruth, Erika, Grego, Sabdi, buenos días, buenos días. Antonia, buen día. Vamos a enviar el enlace antes que se me olvide rápidamente a aquellos que esperan el enlace todos los días en la mañana. Mientras van tomando posiciones, mientras traen su cuaderno, sus Biblias, sus lápices ahí, preparan su desayuno, como me han mandado algunas fotos, algunas personas con su taza de café, sus tostadas ahí y el computador prendido, tomando la clase. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Paf. Ya, y con eso estaríamos, creo yo. Ahí está. Lulu Campos, buenos días. Hola Jo, ¿cómo estás? Buenos días, Mario Herrera. Ya estamos llegando todos y todas a la salita virtual. Lucas Lanchi, paso a saludar después de un largo tiempo. ¿Me podré incorporar? Hermano, te echábamos de menos. A ti y a tus compañeros, ¿ah? Te echábamos de menos. Fer García, buenos días también. Buenos días, José Córdoba. Buenos días, David, Ruth, Bustamante. Juan Estrujillo. Hay algunos que ya se incorporaron al grupo exclusivo de WhatsApp que tenemos de Apocalipsis, ¿ah? Así que buenos días a todos los estudiantes matriculados. No, no hay matrícula para este curso, así que eso. Comenzamos en 3 minutos para que alcance a prepararse un rico café con leche. ¿Le gusta el café con leche? No sé, o un té con leche, un mate para nuestros amigos de Argentina, etcétera. Estamos en CMPC. Eso, Luis García, muy bien. Buenos días, mi hermano Héctor Ricardo Sáez. Adelante, por favor, pasen a sus pupitres, saquen cuaderno y lápiz, no, como era que decían cuando uno llegaba al colegio, cuando el profesor decía esa frase del terror, ¿no? Saquen papel y lápiz y guarden todo lo demás. Y ahí era cuando yo recordaba el día anterior jugando todo el día, porque yo soy de esa generación que estudiábamos o en la mañana o en la tarde. Y por lo tanto teníamos, por ejemplo, quienes estudiábamos en la mañana, salíamos como a la 1, 1:30, 2, y teníamos toda la tarde para jugar, toda la tarde para jugar. No como los niños de hoy día que tienen una jornada laboral de 8 horas, que entran a las 8 y salen a las 4 de la tarde. En invierno, olvídense, no hay tiempo para salir a jugar. Isa Sánchez, buenos días. Manu, buenos días. Eh, Tiene que promocionar como las universidades, la matrícula gratis, pero el arancel no. Bueno, yo les decía el otro día que este es un curso freemium, ¿no? O sea, la primera parte es gratis, pero después cuando tengan que descargar la app de estos cursos, hoy no sería mala idea tener una app, pero no sabría qué hacer con una app de los cursos, pero tengo ganas de grabar otras cosas, tengo ganas de volver al mundo, lo voy a decir, no sé si está Jonathan Ávila aquí, pero tengo ganas de volver al mundo podcast. En serio, al mundo podcast. Eh, Estaba tratando de acordarme que yo mis primeros podcasts que hice, los hice hace un montón de años atrás. Debe haber sido el 2000. Déjenme recordar bien. Tiene que haber sido como el 2007. Ay, hoy día todo el mundo habla de podcast. El 2007 yo estaba haciendo podcast porque había una plataforma acá en Chile que se llamaba Podcaster. Podcaster.cl. Y yo no tenía idea qué era eso y me pareció tan entretenido el mundo del podcast que grabé mi primer podcast, sí, pues por ahí por el 2007 más o menos.
Empecé a... ¿Eso es por alguna razón, Anita María? Mi señora está higienizando con un aparatito aquí toda la casa. Claro, y el 2007 más o menos yo hice mi primer podcast y ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba Santas Herejías. Después me plagiaron el nombre, ¿ah? Y después me compraron los derechos del nombre, pero no me pagaron ni uno. Y hubieron otros, y era muy entretenido, me encanta. Bueno, siempre me gustó el mundo de la radio, la comunicación. Uy, hablando de comunicación, llegó la familia Cervec, ¿no? Parece que no. Lucas dice que se hace raro que no bostece. Sí, pero cuando partimos con romanos, ¿quién estuvo aquí de los que están acá? ¿Quién estuvo conmigo en las primeras clases de romano? Cuando las hacía de mi computador, cuando tenía la cámara buena. No se compren computadores Lenovo. No, si son buenos algunos. A mí justo me tocó el malo. Eh, eh, Antonia, sí, es verdad. Igual que cuando empecé a hacer hebreo por internet, fue como el 2007 igual, ¿no? Ahora todos hacen hebreo por internet, pero yo partí el 2007, eh, cuando recién salió Skype. Ahí tuve grupos súper lindos de estudio. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Por qué uno siempre tiene esta manía de querer ser el primero, ¿no? Eh, o el último, ¿no? Ustedes se han fijado que cuando muere alguien, como que la última persona que habló con la persona que fallece es como, es que yo fui el último que hablé con él o con ella, ¿no? Tenemos algo con ese tema, con ser los primeros y ser como el último. Oh, el primero y el último, quizás ahí está nuestra mesianidad escondida. Ahí llegó Alfonso. ¿Cómo estás, querido Alf? Bienvenido. Ya, quiero partir con algo que ayer estuve comentando. Ayer sentí que la clase no sé ustedes, ¿no? Pero ayer sentí que estaba como acelerado, como que no pude decir yo, después escuché parte de la clase en la tarde. Y claro, a mí me descolocan estas cosas cuando se salen de la rutina. Entonces, salir de la rutina ayer, tener que levantarme, ir a la iglesia, a ver si se estaba quemando o no se estaba quemando. Entonces, como que quedé descolocado. Y fíjense que quedé descolocado todo el día. Todo el día anduve como ansioso, como nervioso, entonces así salió la clase, pero la verdad es que realmente no, como que estaba medio aceleradito. Julio Atenas dice, hoy cumpliendo 30 años de matrimonio con mi esposita. Felicidades, hermano. 30 años. Es un buen número. Un abrazo para ti, Julio Atenas, y para tu esposa, por supuesto. Vi un video ayer, estaban haciendo kayak, o fueron ideas mías. En el 2002 tuve un programa de radio junto a otros jóvenes. Recuerdo que hablábamos cada tontera. Bueno, uno habla de eso, ¿no? Ya, ayer les comenté que habían dos textos griegos principales sobre los cuales se basaban todas las traducciones del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Hay que hacer ciertas salvedades, por supuesto. Se sospecha usualmente que partes del Nuevo Testamento fueron escritas quizás en hebreo o en arameo, pero de eso no hay ninguna prueba. Así que cuando un mesiánico le diga, mira, aquí está el Mateo escrito en hebreo, no le crea, porque no existe un Mateo escrito en hebreo. Hay un Mateo que alguien traspasó al hebreo por ahí por la Edad Media, pero no hay textos, no hay un manuscrito antiguo que uno pueda decir, esto fue, ¿no? Esto es parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que nos llegó a nosotros son manuscritos griegos, ¿no? Eso es. El Nuevo Testamento nos llega como manuscritos griegos. Y de estos manuscritos griegos hay dos fuentes esenciales de las cuales los traductores del Nuevo Testamento beben, ¿no? Ayer se los comenté, hoy día se los voy a mostrar, o se los voy a demostrar. Dos manuscritos griegos. Tenemos que dejar lamentablemente esta mística y esta idea fantástica de que hay textos escritos en hebreo por ahí escondidos en algún desierto de Nag Hammadi, escondidos, no lo sabemos, ¿no? No tenemos idea. Lo cual supone un gran problema, por supuesto, porque si bien es cierto, los textos nos llegan a nosotros en griego, el que escribió el Evangelio tiene que haberlo escrito en un idioma semítico, ¿no?
Sin embargo, tenemos a Jesús hablando en griego, tenemos a Dios hablando en griego, lo hemos visto aquí en Apocalipsis cuando dice yo soy el alfa y el omega, ¿cierto? O sea, tenemos a todos quienes en el mundo judaico del Nuevo Testamento hablaban solo hebreo o arameo, los tenemos hablando a todos en griego. Por supuesto, eso conlleva un dolor en el corazón de quienes nos gusta analizar el texto bíblico porque no podemos acceder más allá, ¿no? No podemos acceder un poco más allá. La lengua es tremendamente importante, el lenguaje, ¿no? Es una de las bases, uno de los pilares de cada cultura. Y no podemos acceder a eso, a ese lenguaje a través del Nuevo Testamento, sino que nos topamos con un murallón ateneo, ¿cierto? Un murallón griego sobre el cual no podemos hacer mucho y es lo que tenemos, ¿no? Ahora, hay dos familias importantes. Una de ellas, yo les dije que era el famoso Textus Receptus, ¿no? Un texto compilado por Erasmo de Rotterdam ahí en el año 1516, bueno, el trabajo desde ahí hacia atrás, como que finaliza en 1516, un año de la Reforma, y es el texto griego aceptado. Yo lo que les voy a mostrar aquí, esto es, ¿no? Eh, Miren, esta es una Biblia, se las voy a recomendar también si usted quiere. Esta es una Biblia que viene con el Antiguo Testamento en hebreo y viene con el Nuevo Testamento en griego, todo en uno. Y quien edita esta maravilla son nuestros hermanos de la TBS, la Trinitarian Bible Society. Está en español, lo pueden encontrar. Busquen usted en internet Sociedad Bíblica Trinitaria y le va a aparecer una página donde le venden estos textos, ¿ya? No son muy caros, ¿ah? Yo una vez hace años atrás compré una caja de estas Biblias y las vendí súper barata para mis estudiantes de hebreo, pero súper barata, así como a $12 cada uno de estos. Porque a mí me llegó como a $6 cada uno, súper barato. Y tenía que sacar un delta, por supuesto, por el esfuerzo de abrir la caja y enviarlo, ¿no? Ahora, este texto de la Sociedad Bíblica Trinitaria viene con el Antiguo Testamento en Hebrew. Miren aquí, ahí está, ya, el texto en hebreo. Y viene con el Nuevo Testamento. Ah, verdad que se abre para el otro lado. Y viene con el Nuevo Testamento en griego. Ahí está. Eh, Todo en uno. Y no es caro, ¿ah? Entonces, quienes quieran tener este texto, vayan a la página de la Sociedad Bíblica Trinitaria, así se llama, y ahí están. Y tienen un montón de otros libros súper interesantes. Bueno, este texto griego que aparece aquí en el Nuevo Testamento, ahí que yo le estaba mostrando recién, es el Textus Receptus, ¿ya? Es decir, la compilación medieval de los textos griegos. De ahí beben la Reina Valera y no sé qué otra Biblia bebe de esos textos griegos, ¿no? La otra familia textual de donde surgen las otras versiones, miren, yo le voy a decir una cosa. Reina Valera bebe del Textus Receptus. NBI bebe de esto. Ven, yo creo que se va a ver al revés, ¿no? Es el The Greek New Testament, cuarta revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se le llama el texto crítico, ¿no? El texto crítico, así se le llama a este Nuevo Testamento. Muchas Biblias de las que citaron ayer incluso, ¿se acuerdan? Muchas de esas Biblias, los Nuevos Testamentos se hacen de esta traducción o de esta compilación, la verdad es que es una compilación. Ahí está. Si ustedes se fijan abajo, tiene una nomenclatura súper chiquitita con 1.000.000 de notas a pie de página en cada texto y por eso se llama texto crítico. ¿Qué quiere decir un texto crítico para todos quienes no saben? Un texto crítico lo que hace es que nos muestra todas las posibles variantes que tiene un texto del Nuevo Testamento. Todas las variantes, o sea, lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Eso es una variante textual, cuando vimos en el mensaje a Esmirna, donde dice, yo conozco tus obras. Bueno, obras aparece en la compilación griega medieval, el Textus Receptus. En el aparato crítico o en el texto griego crítico no aparece. Entonces el texto griego crítico lo que hace es que
tiene la compilación del Nuevo Testamento. Ahora son prácticamente iguales, ¿ah? Ojo, son en un 99% muy parecidos ambos. Solo que este contiene algo que los biblistas le llaman los mejores manuscritos, ¿no? O sea, 500 años después se encontraron mejores manuscritos que los que tenía, griegos por supuesto, mejores manuscritos que los que tenía Erasmo de Rotterdam. Y eso es esta compilación. Y abajito, entonces, en toda esa nomenclatura que ustedes ven ahí abajo, que son como símbolos de todo tipo, ahí los estudiosos colocan, miren, en este versículo, en tal manuscrito no aparece tal palabra, en este otro manuscrito aparece tal palabra, en este otro dice otra cosa, etcétera. Todo eso es maravilloso. Para quienes les gusta el estudio sesudo del texto griego, ¿no? Así que eso es lo que yo les quería comentar. Estos dos textos los venden. Este los vende la Sociedad Bíblica. Si ustedes quieren, viene con un pequeño diccionario griego-español detrás. Y este lo vende la Sociedad Bíblica Trinitaria. Si alguno de ustedes quiere tener los dos textos griegos, ahí están. Ya, quería contarles un poquito acerca de eso. Vamos ahora a Apocalipsis, ¿les parece? Ya pasamos el mensaje a Éfeso. Pasamos ayer el mensaje a Esmirna, donde vamos viendo que se van repitiendo ciertos elementos, uno relacionado con otro, mucho de lo que ya se dijo en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, cuando hablaba el Señor, ahí está, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros. Eso ya se lo había dicho el Señor a Juan. También le había dicho, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora vivió. También lo había dicho en el capítulo 1. Como que la presentación que está haciendo en cada iglesia ahora es una presentación es una presentación que va tomando partecitas de lo que apareció en el capítulo 1, ¿no? Por lo tanto, debemos decir que en el capítulo 1 habían como 7 presentaciones, por decirlo de alguna forma, y están ahora desglosadas en los mensajes a las 7 iglesias. Otra cosa que dije ayer es que nosotros mismos, cuando hacemos el análisis de que el estudio de las cartas a las 7 iglesias son para todo el mundo, nosotros ya decodificamos el símbolo. Ya, esto es importante, ¿no? Sobre todo en el libro de Apocalipsis, donde la simbología es tan tremenda, hermanos, tan tremenda. Esto es importante. O sea, nosotros mismos, de manera automática, decodificamos el mensaje y dijimos, no, en realidad esto no es para las 7 iglesias. Así que aquí los literalistas quedan todos entrampados en este barrito, porque el literalista no puede decir, no, este era un mensaje para las 7 iglesias nomás que habían en Asia Menor. No, po. Obviamente nosotros vamos a decir que este es un mensaje para la iglesia universal, con mensajes universales para toda la iglesia. Por lo tanto, solo con el hecho de decir eso, decodificamos el símbolo, quebramos la nuez y sacamos la fruta, ¿no? El fruto interior de esto. Y esto es lo que vamos a ir haciendo en algunos casos. Miren, en Apocalipsis nos vamos a encontrar con 3 cuestiones relacionadas con los símbolos. Ahí anótela en su cuaderno. Son 3 cosas que nos vamos a encontrar. Primero, la decodificación del símbolo va a... Bueno, José Luis Gaete, esa es una gran cosa que vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. Yo me hago la misma pregunta, ¿no? Anoten en su cuaderno. En Apocalipsis, el mismo libro va a decodificar su símbolo, por un lado, ¿no? Jess dice, cuando yo los busco en vivo a las 9 no los encuentro. Eso es un misterio. Jess Araya. Apocalipsis se va a decodificar a sí mismo, como lo vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Cuando el Señor le dice a Juan, mira, el misterio de las 7 estrellas y esto es esto, ¿no? Son las 7 iglesias y son los 7 ángeles. Ya, Apocalipsis se decodifica a sí mismo. En segundo lugar, Apocalipsis lo vamos a decodificar nosotros, como lo estamos haciendo aquí. No, esto no es un mensaje para 7 iglesias en particular, sino que es un mensaje para todos nosotros. ¿Qué es lo que solemos hacer con la Biblia, cierto? Decimos, no, esto funciona de tal forma, ¿no? Esto es así, y nosotros trasuntamos este mensaje y lo universalizamos. Y en tercer lugar, vamos a encontrarnos con algunos símbolos que no sabremos realmente cómo interpretarlos, que van a quedar así nomás, ya, así sin
simplemente como, ¿se acuerdan? Apocalipsis es un cuadro. Entonces, estos símbolos van a quedar simplemente para la admiración de nuestra alma, ¿no? Para que nos provoque algo. No podemos decodificar todo el texto. Es lo mismo que las personas. Nosotros no somos capaces de decodificar a un ser humano. No podemos. Lo que nosotros decodificamos de la persona es lo que la misma persona dice de sí misma, como Apocalipsis lo que dice de sí mismo. Decodificamos a una persona en base a nuestras propias emocionalidades, ¿cierto? Ah, esta persona es así, lo decodifiqué. Y hay un montón de elementos de la personalidad de un ser humano que nunca vamos a poder decodificar. Por eso estos textos son tan humanos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, sigamos. Mensaje a Pérgamo, tercera iglesia del Asia Menor de este circuito de 7 iglesias donde van dirigidas estas cartas. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Yo les mandé una fotito a quienes están en el WhatsApp del grupo, que a veces tengo que silenciar porque me escriben por interno y me dicen, en mí tantos mensajes, ya yo los tengo que... Bueno, además ayer tuvimos una llamada de atención con la Maggie Jones respecto a cierto lenguaje que se está ocupando en el grupo. Bueno, pero es una cosa interna, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos dicho que el ángel, a pesar de las 8 interpretaciones, 9 interpretaciones que hay del ángel, al parecer era como el obispo, el pastor, el líder de la iglesia. Pero esto de todas formas, ahora, por supuesto uno dice, pero ¿y por qué no simplemente manda el mensaje a la iglesia, no? Porque además nunca sale decodificado quién es este ángel. ¿Sí? Escribe al ángel, ¿no? Pero eso es parte de la simbología, ¿no? Escribe al ángel. Yo les decía hace tiempo que en las tradiciones también los ángeles tenían que ver con grupos pequeños, con personas, con países, con imperios, etc. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Dice esto. Ya había hablado en el capítulo 1 de la famosa espada de doble filo. Vamos a ver ahora qué quiere decir con esto. Denme un minutito. Bueno, Pérgamo les mandé una fotito y coloqué ahora una en mi Facebook, donde aparece una imagen de Pérgamo, de donde viene la palabra pergamino, obvio, ¿no? Suena. Y donde dicen que esta era la capital de la idolatría en aquel tiempo. O sea, Éfeso era súper rica, también tenía muchos templos y todo lo demás, Esmirna también, pero como que Pérgamo la llevaba en temas de templos y espiritualidades a divinidades, ¿no? Pérgamo era una ciudad que estaba sentada sobre un monte que estaba como 300 metros arriba, por eso les mandé la fotito, le dije esta foto es importante. ¿Ya? Porque aparece como súper elevada, y ahí habían un montón de templos. El mayor templo era el templo a Zeus, por eso quizás más adelante dice donde se siente el trono, está el trono de Satanás, ¿no? Y había muchísima eh, idolatría, tenemos que llamarle de esa forma, ¿no? Aunque eso era parte de las espiritualidades de la gente, todos estos textos nos hacen pensar muchísimo en nuestras relaciones interculturales con respecto a otras tradiciones espirituales en el mundo. Por eso a mí me complica un poco hablar de esto de la idolatría, ¿no? Porque la idolatría siempre suena como mal. Pero resulta que nosotros vivimos en un mundo con distintas religiones, con distintas tendencias espirituales, la gente busca distintas formas según su cultura de encontrarse con lo divino. ¿Se acuerdan que yo les comentaba ayer el programa este de Morgan Freeman, La historia de Dios? Ahí están todos. Ahí están todos, ¿no? Y cada cultura, según su milenaria tradición, tratará de buscar cómo acercarse a Dios desde sí mismas, ¿no? Entonces, claro, si un cristiano fuera a vivir allá, por ejemplo, y diría, oh, estos son todos unos idólatras. Pero eso es un lenguaje violento cuando tratamos de entender que la cuestión religiosa parte esencialmente del alma humana. O sea, lo externo no es otra cosa sino que la manifestación interna de una búsqueda profunda del ser humano, ¿no?
Si nosotros nos viéramos desde afuera como sociólogos de la religión, ¿qué veríamos del cristianismo? Que tienen templos, que tienen divinidades, que tienen fetiches religiosos, ¿cierto? Que también usamos crucecitas, que tenemos libros sagrados, que tenemos gente súper fanática que es capaz de llegar a los extremos con su creencia, que tenemos gente que busca la sabiduría mística, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros nos viéramos desde afuera, seríamos una religión como todas, con lo mismo, libros sagrados, con sacerdotes, con templos, igual que todas. Entonces ahí es donde yo debo tener cuidado al referirme a otras personas con otras creencias, ¿no? Con sus propias búsquedas. Nosotros nacimos en sitios donde podemos elegir hoy día, elegir nuestro camino espiritual, ¿cierto? Pero existen otros lugares del mundo en donde esta posibilidad no existe. Entonces, bueno, tenemos que ahí tener presente eso. Por eso cuando hablamos del Apocalipsis, estamos insertándonos, sobre todo en este mundo, ¿cierto? De las 7 iglesias, que están insertas en lugares que se les llama idólatras, ¿no? Ahí está el trono de Satanás, ahí está la sinagoga de Satanás, como decían en Esmirna, ¿cierto? Yo me pregunto, ok, ¿quién está escribiendo este libro? ¿Cierto? ¿Quién está escribiendo? Y vamos a volver a eso en un minuto. Bueno, Pérgamo se dice que llegó a tener una biblioteca con 200.000 manuscritos, 200.000 manuscritos, y que Marco Antonio, en un acto de amor, ¿cierto?, se los regaló a Cleopatra. Había harta onda ahí entre Marco Antonio y Cleopatra. Y bueno, ustedes saben que en Alejandría estaba como la mayor biblioteca del mundo. Eh, una tremenda biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, y Marco Antonio le dijo a Cleopatra, mira, aquí está mi donación para tu super biblioteca, así que, pero era tremendo, hermano, era tremendo. Alfonso dice, pero existen creencias que objetivamente dañan la dignidad humana, pero totalmente, por hermano, total. Y ojo, que bien que digas creencias, porque eso no es exclusivo de una religión, ¿no? No es exclusivo. Imagínense, nosotros a veces vemos a los musulmanes y decimos, ay, que las mujeres musulmanas, que no tienen libertad y todo. Oye, pensemos en las mujeres en nuestra iglesia angélica, ¿no? Que en algunas ni siquiera las dejan predicar. Entonces, este asunto, por supuesto, hay creencias. Así tomando tus palabras, Alfonso, así como hay creencias que dañan la dignidad humana en todas las religiones, incluyendo la nuestra, existen creencias que elevan la dignidad humana en todas las religiones, incluida la nuestra, ¿no? Incluida la nuestra. Por eso yo les digo, si nosotros viéramos el cristianismo, que usualmente pensamos que es exclusivo, ¿no? Y ahí radica a veces nuestro problema de poder entablar diálogo interreligioso con otros, porque nosotros partimos de la base de que somos exclusivos, ¿no? Que tenemos algo que nadie más tiene, ¿no? Como que nos raptamos a Jesús y dijimos, es de nosotros nomás, ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos que aprender a convivir hoy día en un mundo ultra cosmopolita, en donde nos topamos con espiritualidad. Yo vivo en Valdivia, lejos de todos los grandes centros religiosos del mundo, y sin embargo ando en la calle y he visto musulmanes, he visto budistas, aquí en Valdivia, ¿no? Musulmanes, budistas, uno que otro judío por aquí y por allá, y de distintas denominaciones cristianas, pero pululando en toda esta ciudad. Entonces tenemos que aprender a convivir con eso. Y cuando digo aprender a convivir con eso, lo digo esperanzadoramente. Mi sueño es que aprendamos a convivir juntos todas las espiritualidades sin tener que yo colonizar. Esta es una palabra que le gusta a Panoto. Sin querer colonizar, ¿no? A otras espiritualidades. Entonces, para eso yo tengo que dejar de pensar que tengo una creencia exclusiva, que la mía es mejor. Jesús no me pertenece a mí como religión. Jesús es universal. Sus valores son universales, ¿no? Y en ese sentido su salvación es universal. Eh, Así que es un tremendo ejercicio. Por eso me encanta esta idea de
Apocalipsis del diálogo interreligioso. Eh, entonces a mí me encanta, por ejemplo, en Alemania hay un templo que están haciendo donde van a cohabitar musulmanes, judíos y cristianos. Hermoso, hermoso. Yo les conté, bueno, tenemos varios compañeros nuevos, se los voy a contar de nuevo, que en la iglesia anglicana de Santiago, durante un periodo como de 6 meses, en la iglesia anglicana donde yo estaba trabajando, convivimos 6 meses más o menos con una sinagoga judía, no mesiánica, judía, judía, con rabino y todo. Y ellos ocupaban la iglesia el viernes para hacer sus ceremonias y el domingo nosotros la usábamos para hacer el culto. Teníamos un gato en esa iglesia. El gato se llamaba en la semana Agustín y el viernes se llamaba Maimónides. Entonces, esto es súper interesante, ¿no? Esto es súper interesante, pero tiene que ver también con la etapa de la vida en donde nosotros estamos, ¿no? Porque todos nosotros pasamos una etapa talibán, todos. Porque la etapa talibana, esta etapa donde yo nomás tengo la razón, yo nomás creo esto y todos los demás se van al infierno, esta etapa talibana nos sirve para poder encuadrar nuestra fe, para poder encuadrar nuestra creencia, eh, para poder, eh, para poder darle sentido, etcétera. O sea, nos ordena de alguna forma. Pero no podemos vivir siendo talibanes toda la vida. Tenemos que elevarnos después de esto, ¿no? Y tenemos que empezar a mirar por sobre el muro. Y por sobre el muro hay otras religiones, hay otras creencias, etcétera, ¿no? Entonces, ecumenismo, diálogo interreligioso, no sincretismo, no que nos vamos a mezclar, ¿no? Como dicen algunos lectores del Apocalipsis, ay, es que va a venir ¿cómo es que se llama? Eh, la religión universal, ¿no? Y no, no. Cada religión mantendrá sus propias espiritualidades, lo que yo quiero hacer es aprender algo de otras espiritualidades también, ¿no? Hace poco tuvimos una reunión de luteranos acá en Chile y se invitó por segunda vez en uno de estos eventos a hablar de espiritualidad mapuche, de la gente de la tierra, ¿no? De nuestra... Súper interesante. O sea, yo ahí me siento y digo, oye, esto qué hermoso, qué linda espiritualidad, cómo la viven, ¿no? ¿Qué puedo rescatar yo de eso? ¿Qué puedo aprender yo de eso? ¿Cómo eso me puede alimentar? ¿No? Eh, Así funciona, ¿no? Tenemos que soportar que hay gente que en todas las religiones todavía se mantiene en el ámbito de lo talibán, ¿ya? Y no necesitamos, o sea, no tenemos que apurar sus procesos a menos que sea dañino para los demás, ¿no? Pero el proceso talibán tiene que ser parte de nuestra evolución. No podemos quedarnos toda la vida en el talibanismo. Tenemos que avanzar hacia el ecumenismo, tenemos que avanzar hacia el diálogo interreligioso. Mire, todo esto lo dije porque está la Joa Ananías aquí. ¿Dónde estábamos? Ya, yo conozco, estábamos en Pérgamo, ¿no? Ah, y del regalito que le hizo Marco Antonio a Cleopatra. Ah, perdona si te estoy llamando en este momento, pero tengo una tremenda biblioteca para regalarte. Ahí está Marco Antonio, ¿no? ¿Cómo habrá quedado Cleopatra con ese regalo? Bueno, para su famosa biblioteca de Alejandría. Algunos le llamaban a Pérgamo la Lourdes del Asia Menor. A ese nivel de peregrinación y de religiosidad había en ese lugar. Muchos templos dedicados a la sanación. Bueno, había un gran templo dedicado a la sanación y que tenía hartas culebras, ¿no? Porque las culebras, ustedes saben, es el símbolo de la salud. Entonces tenía un montón de culebras ese templo y algunos dirán que por eso quizás también se llamaba Pérgamo como el trono de Satán, porque los cristianos y judíos consideraban que las culebras eran el Satanás, ¿no? Era el famoso templo de Esculapio que había allá. Y además arriba en la punta del cerro literalmente tienen un tremendo Zeus sentado y además había un culto al emperador, etcétera. O sea, todo pasando. Lo que pasaba en Pérgamo se quedaba en Pérgamo, ¿no? Así era. Bueno, sigamos con el versículo 13, que no, no puedo salir del versículo 13. No, de hecho ni siquiera había empezado a hablar del versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, le está diciendo el Señor, ¿cierto? A Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo.
¿Y dónde moras? O sea, ¿dónde vives? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ya les conté del templo de Esculapio, serpientes, templo de Zeus y todo lo demás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿no? Aquí está, ya, fíjense, nosotros empezamos a mirar más allá del texto. ¿Qué significa mirar más allá del texto? Significa que trato, aquí José Luis no le va a gustar lo que voy a decir, o quizás sí, eh, pero ver más allá del texto significa que debo tratar de ver qué ocurre en la mente del escritor. ¿Cuáles son las ideas que están dando vuelta en la mente del escritor? Ya en el mensaje a Esmirna había hablado de la sinagoga de Satanás. Ahora está hablando que en todo este pueblo está Satanás sentado, ¿no? Y ahí está. Entonces, vamos pensando, vamos leyendo más allá del texto. Esto tenemos que hacerlo. Cuando leemos, gracias Alfonso, de nuevo tus obras, está en el Textus Receptus, acá, pero no en el texto crítico, que es este. Ya, es como cuando leemos a Pablo, ¿no? Tenemos que leer sus cartas y tratar de leer el conflicto que él tiene detrás de sus cartas. Lo que la gente escribe no es otra cosa sino el reflejo de sus propias luchas. ¿Ah? Eso es. Lo que la gente escribe es el reflejo de sus propias contradicciones, de sus propias luchas, de sus propios dramas. Y eso es lo que tenemos que tratar de ver. Por eso tenemos que ir más allá del texto. El texto simplemente nos dice algo, pero hay algo detrás, ¿no? ¿Qué le pasa al escritor bíblico? Ese es un ejercicio tremendo que tenemos que intentar hacer. En algunos casos no nos va a resultar, derechamente. Pero en otros casos, cuando el escritor empieza a repetir ciertas ideas, cuando empieza a hablar en contra de la misma gente, cuando tiene un tema, ¿no? Por ejemplo, usualmente se dice que las personas que siempre hablan en contra del homosexual son homosexuales encubiertos. Yo personalmente no creo que sea siempre así, pero de que ha ocurrido, ocurre, ¿no? Y eso sí lo he evidenciado, por supuesto, no en todos. Entonces, cuando una persona habla tanto en contra de, entonces tú dices, ok, hay algo ahí, hay un tema, hay una tranca, algo ocurrió ahí, algo ocurre. Ese es su tema, ¿no? Ese es su tema. Entonces, ya está hablando nuevamente Juan de Satanás. Satanás ya había hablado de la sinagoga de Satanás. Ahora está el trono de Satanás acá en Pérgamo. Recordemos que este es el escritor bíblico. Aquí radica la gran diferencia entre una lectura liberal del texto bíblico y una lectura conservadora o fundamentalista del texto bíblico. La lectura liberal separa, desgrana el choclo, como se dice en Chile, ¿no? Es decir, ya, una cosa es lo que dice el escritor bíblico, otra cosa es la inspiración bíblica que él debe decodificar. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 yo les dije que Apocalipsis habían 4 decodificaciones? Dios le habla a Jesús, Jesús le habla al ángel, el ángel le habla a Juan y Juan le habla a las iglesias. O sea, esta decodificación que viene degradando, en degradé, digamos, hacia abajo, nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Entonces, un teólogo o un lector de tendencia más liberal separa las cosas. Esto lo escribió el escritor, ¿cierto? Es la decodificación de lo que a él le ocurrió, la visión, el sueño, lo que le haya ocurrido. Es su decodificación. Otra cosa es la inspiración, ¿no? Y yo tengo que tratar en esta mezcla donde viene el mensaje divino y está el escritor humano, yo tengo que tratar de entender dónde está el mensaje ahí, ¿no? Mientras que una lectura más conservadora dirá, no, esto es palabra de Dios. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entre nuestras formas de acercarnos al texto bíblico. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo número 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Los que se habían salvado hasta aquí era Esmirna, que no tenía nada contra ellos, ¿no? Pero ahora sí, Pérgamo, tengo unas poquitas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, aquí vuelven un poco los enemigos de estas iglesias, ¿no? Sobre las cuales Juan está advirtiendo. Y Juan coloca en boca del Señor esta advertencia. Bueno, Balaam y los nicolaitas más o menos van por la misma línea. Lo de Balaam lo pueden leer en números 25, por ahí, entre números 22 y números 31 está toda la historia de Balaam y Balac, ¿no? Pero, cuento corto, esto tiene que ver también con idolatría, tiene que ver con comer carne sacrificada a los ídolos y tiene que ver con cuestiones de fornicación. Ahí la Maca dice, en mi Biblia aparece prostitución, exactamente. También puede ser eso. O sea, también es una forma de interpretar este texto. Entonces, el mensaje es, y ya lo habíamos visto en otras iglesias, el tema de la comida a los ídolos, el tema de la fornicación. Ya, ahí está, esos son como los dos grandes temas, ¿no? Eh, para el escritor de Apocalipsis. Ahí están sus dos grandes temas, como que los dos grandes enemigos del cristianismo tienen que ver con la carne que se come sacrificada a los ídolos y tiene que ver con la inmoralidad sexual. Esos son sus dos temas, ¿no? Y esto se resume en Jezabel, Balaam, Nicolaitas, ¿no? Y después aparecen otros. Eso es el gran tema, ¿no? Ahora, es sumamente interesante que esto ocurra de esta forma, porque nos dice cuáles son los temas. Uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y Juan no leyó a Pablo? Pablo dice, mira, la verdad, para mí todos los alimentos son bendecidos por Dios, son todos limpios. O sea, Pablo, ¿no? Pablo el fariseo, que llega a la conclusión de que todos los alimentos son limpios. Y recuerden la visión de Pedro en el libro de los Hechos, ¿no? Mata y come. No, pero ¿cómo voy a comer eso? Si eso está prohibido. ¿Quién hizo estos animalitos, no? Y sin embargo, Juan retrocede respecto del tema de la comida a los ídolos, ¿no? Por eso ahí dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es interesante que el último libro de la Biblia, uno de los que se escribió al final del periodo del Nuevo Testamento, retroceda en el fondo más allá de Pablo, ¿no? Pablo escribió Romano ¿en qué año? Un poco antes del 60, ¿no? O sea, y un poco antes del 60 Pablo dice, miren, realmente no importa si estos alimentos son limpios, ¿no? Eh, estos alimentos están limpios, ¿no? De hecho, Pablo es tan avanzado en Romanos que Pablo dice, miren, ¿saben cómo se zanja esta cuestión? Lo que Pablo la zanja de una manera magistral. Pablo zanja esta cuestión porque no podías tener... Alfonso dice, yo sigo insistiendo en que Apocalipsis es antipaulino y yo creo que lo vamos a ir descubriendo, Alf. Yo creo. Pablo es tan elevado que él sabe que él no puede legislar en cuanto a días, comidas y cosas. Tú no puedes legislar respecto de eso. Porque si Pablo se ponía a legislar y decir, bueno, los cristianos ahora no pueden tocar esto, no pueden juntarse con estos, no pueden comer tal cosa, no pueden... Si Pablo hacía eso, en el fondo Pablo iba a hacer una nueva ley que era la que justamente estaba criticando Pablo, que Pablo decía, esta ley finalmente se transformó en un tropiezo para los judíos. Entonces Pablo no podía legislar, pero por otro lado, Pablo tampoco podía decirle, ya cabros, vayan, gocen, ¿no? Reggaetoneen de lo lindo, ¿ah? Etcétera, coman lo que se les ocurra, Pablo tampoco podía decir eso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo lleva la discusión ya no al plano externo, sino que a un plano interno. Posiblemente quisiera yo pensar tomando en cuenta, o yo pensando, por ejemplo, ponte tú, iba a decir,
en Jesús y la mujer que querían apedrear los religiosos de su tiempo. Hay un símil, porque Pablo dice, esta cuestión tiene que ver con la conciencia. Si tú eres capaz de dominar tu conciencia que se para sobre tu fe, entonces da lo mismo lo que comas si lo comes con buena conciencia. O sea, Pablo sabía que si externalizaba la ley, entonces creaba una nueva legislación y volvíamos a caer nuevamente en una alajá, en una Torá del Antiguo Testamento. Entonces Pablo es súper clever, ¿no? Y Pablo dice, mira, esto tiene que ver con tu conciencia. Si tu conciencia no te reclama, si tu conciencia está limpia, si tu conciencia está tranquila, come lo que quieras. Hola chuletitas, Alfonso. Come lo que quieras, si tu conciencia te lo permite. Si tu conciencia patalea, entonces eso es pecado. Porque no puedes ir contra la conciencia. Yo lo dijo hermosamente Lutero en el Concilio de Worms, no puedo ir contra mi conciencia. No puedo hacerlo. Entonces, Pablo lo eleva. Igual que Jesús, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, en el fondo les dice, bueno, hagan lo que su conciencia les dicta. Cuando les dice el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Hagan lo que su conciencia les dicta. Y se fueron yendo. Porque se espera que tengamos una conciencia moral medianamente decente, ¿no? Y Pablo hace eso. Entonces ahora nos encontramos 30 años después con un texto de Apocalipsis en donde el escritor de Apocalipsis otra vez tiene rollos con la comida. Eh, Eso es interesante, ¿no? Y el escritor, porque el escritor pone en boca de Jesús este tema, ¿no? El comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo vuelvo a la pregunta, ¿esto lo dice quién? ¿El escritor? ¿Y el escritor quiere que Jesús lo diga? ¿No? Pero si Dios mismo le mostró el telón de los animales a Pedro, ¿cómo ahora va a venir y decir, no, pero eso está mal? Entonces, aquí tenemos dos escritores bíblicos, Pablo y Juan, que al parecer van por rutas distintas respecto a algunos temas relacionados con estos asuntos. Bueno, la fornicación yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿ya? La porneia, ¿no? Que puede ser la prostitución sagrada también y todo eso. Y también entonces tienes contigo a los de la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice este texto. Por tanto, pero tiene o no que ver con comerse al animal en cuanto a chivo expiatorio. Eso no lo entiendo muy bien. Si tú dices que comerse al animal cuando representa el chivo expiatorio, no, no, la verdad es que no sé, querida Macarena. Si te referías al chivo expiatorio del templo de Salomón, porque eso es otra cosa, ¿cierto? No, acá estamos hablando de que en los templos paganos, por decirlo de alguna manera, se ofrecían también animales como sacrificio, lo mismo que ocurría en el templo de Jerusalén. Y cuando uno empieza a hacer las comparaciones de cómo funcionaban las religiones, la verdad es que eran todas iguales. Entonces también habían sacrificios y además esto funcionaba como una carnicería, ¿no? En términos de venta. O sea, quizás podríamos pensar, sin llegar a aterrizar en el tema. eh, Gracias, Alfonso. La versión crítica no dice aborrezco, la que yo aborrezco. Ya, gracias. Entonces dice, también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Eso nomás dice nomás, ¿sí? Gran parte de la economía de los templos religiosos del Asia Menor, ya de Israel, etcétera, se manejaba en torno a los sacrificios de animales, ¿ya? Así se expiaban, se pedían cosas, se compraban indulgencias en ese tiempo, etcétera, etcétera. Todo a través del sacrificio. Por lo tanto, era un negocio doble. ¿Por qué? Porque si yo cometía un pecado, quería que me fuera bien, lo que sea, yo decía, según mi dinero, digamos, según mi posición económica, entonces yo le decía al sacerdote, mire, yo quiero que mate un buen toro grande, ¿no? Un buen toro grande, porque necesito que me vaya bien en la próxima cosecha, en el viaje, en el negocio que voy a emprender, lo que sea. Entonces el negocio era,
y además ese toro tenía que ser comprado ahí, po, ¿ya? Los templos también tenían sus mall de animalitos para comprar y sacrificar. Entonces había toda una cadena económica. Se compraba el animal, después el animal se sacrificaba, ¿cierto? Por el sacerdote, a quien usualmente también se le podía pagar algo al templo, digamos, determinado, una ofrenda determinada, y resulta que después esa carne se vendía, o sea, era todo un círculo relacionado con lo que ocurría con la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, claro, uno podría pensar, si no quisiera ser tan pesado, ¿no? Con esto, podría decir que quizás la advertencia es que si tú comías carne sacrificada a los ídolos, en el fondo estabas perpetuando el círculo económico de cómo funcionaban estos templos paganos. O sea, estabas haciendo que funcione esto, haciendo que la rueda siguiera funcionando. Ahora, si nosotros traemos esto a nuestro tiempo, es súper complicado también. Porque nosotros, cuando vamos a comprar cosas que no necesitamos, estamos activando la rueda, digamos, de una economía. O sea, nuestro estilo de vida, como yo le decía a un amigo anoche, nuestro estilo de vida occidental, en alguna parte del mundo le causa daño a alguien. Así de simple, ya sea en términos medioambientales, en términos ecológicos, en términos de pobreza, en términos de pobreza de materias primas de nuestros suelos, etcétera. O sea, nuestro estilo de vida daña a alguien en alguna forma. Cada vez que nosotros compramos y vivimos cosas que no necesitamos realmente, estamos dañando a alguien o a algún ecosistema en alguna parte del mundo. O sea, nosotros también hacemos esto, sin comer carne sacrificada a los ídolos. Nosotros también estamos en este círculo, nos pasa con nuestros teléfonos, ¿no? Ah, ya mi teléfono está muy lento, me lo cambio, ¿no? Entonces se perpetúa este círculo negativo de la economía en donde se daña a alguien o a algo, o a alguna especie, o lo que sea. Nosotros hacemos lo mismo, solo que no le llamamos carne sacrificada a los ídolos. Hoy voy a tener que abrir la ventana, ¿no? Porque el Romano Móvil está on fire. Ya. Bueno, Richard lo que dice, ¿no? El negocio de la carne. Ayer hablaba con este mismo amigo y me decía que gran parte del problema del calentamiento global tiene que ver con el metano que expelen las vaquitas en el mundo y que cada vez tienen que ser más y más y más porque como la población está creciendo exponencialmente, necesitamos más y más y más carne. Por lo tanto, es un círculo vicioso y no virtuoso respecto a tantas cosas, ¿no? Esto es muy contextual. Sin llamarles carne sacrificada a los ídolos, nosotros de alguna forma también perpetuamos este círculo y esta rueda económica que nos va dañando también a nosotros, ¿no? Versículo número 16. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está Jesús entonces que vendrá a pelear contra estas personas con su espada. Finalmente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué maravilloso como escribe Juan. A mí me encantan estas cosas como las escribe, ¿no? El maná escondido, hay un texto de Baruch que dice que, y de cual surge una tradición rabínica, que dice que cuando venga la era del Mesías va a haber una especie de maná especial para el mundo, ¿no? O también se habla de un poquito de maná que quedó escondido en un frasco de oro en el templo de Jerusalén y otro poco de maná que quedó escondido en una cueva hasta la vuelta del Mesías, etc. Hay toda una mística relacionada con este maná. La piedrecita blanca es un misterio, ¿ya? Casi todos los comentaristas dicen que la piedrecita blanca es como una especie de ficha de entrada para algo, para la vida eterna, para las bodas del Cordero, para lo que sea, es como una especie de entrada, ¿no? Y que tiene un nombre nuevo, ¿no? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es una mística maravillosa, ¿no?
Hay muchos símbolos respecto de esto. El nombre nuevo puede ser un nombre de la persona, ¿cierto? Porque cuando una persona en algunas tradiciones se convierte a esa tradición, le cambian el nombre. ¿Ya? Eso pasa con los judíos y pasa con los musulmanes. El cristianismo no, ¿no? Cuando nosotros nos bautizamos nos seguimos llamando como nos llamábamos. Pero en otras tradiciones te cambian el nombre, ¿no? Es como los tótem de algunas tradiciones indígenas americanas y de otros lugares. Se te asigna un tótem, ¿no? Un animal sagrado también. Así que eso. Ya, y hasta aquí llegamos con el mensaje a eh, Pérgamo. Interesante, ¿no? Es que como no puedo hablar con ustedes, tengo que decir yo cosas. Macarena. Ah, mira, los indígenas sí les cambiaban el nombre. No era solo el tótem, sino que también les cambiaban el nombre, claro. Sí, en muchas tradiciones espirituales ocurre eso. En el cristianismo no, yo no sé si en algún momento del cristianismo se les cambiaba el nombre a los bautizados, ¿no? Pero en el judaísmo se les cambia el nombre o se les da un nombre anexo, ¿cierto? Y en el Islam también. Por eso tantos musulmanes se llaman, no sé, Mohammed, etcétera. Y en el judaísmo tantas mujeres se llaman Sara, por ejemplo, ¿no? Que se convierten al judaísmo. Ya, llegamos hasta aquí nomás. Mañana nos encontramos entonces. em, no les aseguro que mañana terminemos con el mensaje a Tiatira, ¿no? No tenemos ningún apuro para seguir caminando a lo largo del Apocalipsis y nos vamos a tomar este texto, por supuesto, como siempre, con calma para seguir estudiando. Bueno, los que estén en el grupo de WhatsApp podemos comentar si tienen alguna duda, quieren comentar algo, alguna opinión respecto de esto. Y nos vamos. Que tengan una gran jornada. Si Dios quiere, nos encontramos mañana en nuestro estudio bíblico. Muchas gracias, Antonia. En nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis, ¿no? Está entretenido, ¿no? Yo lo estoy pasando bien. Yo no sé ustedes, pero yo lo estoy pasando súper, súper bien. Nos vemos mañana entonces a las 9, si Dios quiere, a las 9 en punto con nuestra clase y con nuestro curso. No se olvide de compartir si quiere esta clase para que cada vez tengamos un curso mucho más grande también para poder... a mí me encantan estas cosas que vamos conversando. Ya, nos vemos. Buen día. Pórtense bien. Hasta mañana.